empezamos una nueva etapa con la dinámica del ego. Miren lo que nos pone. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine. Lo voy a leer completo para que se entienda mejor. Me lo dije, esto lo vamos a leer completo. Miren. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema del pensamiento del ego, porque juntos nos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego, no pone dinámica entre comillas, y ahora va a explicar por qué me pone entre comillas. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. La dinámica del ego, para que se entienda también un poquito esto, lo tengamos presente. Acordémonos que la dinámica del ego se basa en hacer real el error, en reforzarlo. Entonces, aquí nos dice que no nos pide que no percibamos, sino que abramos nuestra mente y no confiemos en lo que percibimos. Básicamente es eso. O sea, nosotros tenemos una percepción que es nuestra proyección y que está reforzada por ese bucle egoico, pensamiento, proyección, percepción, tengo razón y me cierro. Por eso es que nos dice entre las características del maestro de Dios de la mente abierta. Tenemos que abrir la mente y no confiar en lo que percibimos, porque estamos equivocados en lo que estamos percibiendo. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos percibiendo. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas, porque el ego no quiere que nosotros miremos nuestras ilusiones, no quiere que nosotros veamos nuestras percepciones. Y nos va a decir que lo que hay ahí es horrible. Es como los niños con el armario, con el closet, que le tienen terror, ahí hay un monstruo y le tienen terror al armario y no lo quieren abrir, y hay unos que se lo toman bien fuerte. Y fíjense que en un curso de milagros nos hablan de niños y a veces hasta de bebés. Entonces, dice, es como si nosotros estamos parados enfrente de la puerta y nos da terror lo que hay ahí en la puerta. Y dice, no, 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 abre la puerta, vamos a examinar lo que hay en la puerta, para que te des cuenta que no hay nada. Pero si no las abres, esto se va a reforzar, se va a reforzar. Y entonces además no solamente eso, se va a reforzar tanto que cuando apagues la luz, ya no le vas a tener solamente miedo al armario, sino que basta que se mueva cualquier cosita para allá, ya lo estás viendo un monstruo. ¿Qué no le pasó? Bueno, a mí me pasaba, yo hasta mis muñecas, había muñecas que las tenía que voltear. Y uno empieza a ver monstruos por todos lados, la proyección de su propio miedo, pero no es nada. Uno enciende la luz y se dan cuenta que, ay, mira, esta era la cortina, esto era el muñeco esto no era nada, pero uno aterrorizado. Entonces dice, no hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema del pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que los desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. ¿Cómo que nos hemos dado cuenta de que no lo deseamos? La proyección se basa en dos cositas muy importantes. El deseo y las necesidades que nosotros nos inventamos. Entonces, el deseo de tener la razón, el deseo de sentirme menos culpable y proyectar esa culpa fuera. Entonces, deseo, por ejemplo, es que yo he tenido muy mala suerte, deseo tener razón, aunque no me guste tener mala suerte. Voy a procurar que todo parezca que yo tengo mala suerte. Entonces, cuentas de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Ya como estamos aquí en la decisión entre el Dios o el ego, si cualquiera que haya llegado al capítulo 11, de verdad que ya no está deseando tanto el sistema del pensamiento del ego. Entonces, vale,
Vamos a hacer, esto es un tema de coherencia. Ok, como ya no deseas el sistema del pensamiento del ego, vamos a cumplir las condiciones de las que hemos venido hablando desde que empezamos. Tenemos que examinar esas ilusiones. El ego va a decirnos que no lo hagamos porque son peligrosas, pero ya hasta este punto nos ha dicho por activa y por pasiva que Dios no condena y que lo que nos va es ayudar. Así que buenísimo. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. Dice, mantengámonos en calma al hacerlo, es una decisión. El ego va a poner resistencia, nos va a decir que es peligroso, pero ya descartamos esos juicios. No, vamos, yo lo voy a ver. Voy a tener un poco de confianza y voy a ver esto que no quiero ver. La dinámica del ego, porque nos pone, bueno, ahora nos dice que no existe ninguna dinámica porque no es real, pero bueno, la dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. No hay ninguna dinámica del ego porque el ego no existe, pero le hemos otorgado realidad porque hemos creído en la separación. Acordémonos que el ego es eso, de la creencia en la separación. Tranquilamente desvaneceremos juntos este horror y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación? Sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento. Fíjense lo que ya hemos hablado un montón de veces y en la introducción lo dice, hace un ratico lo expliqué, es el amor es eliminar los obstáculos y eso viene a ser la curación. ¿Qué es la curación? Sino el acto, es un acto, fíjense, es un acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento. ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente y sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegue su realidad. Los efectos del miedo se eliminan al dejar de darle realidad a los pensamientos que nos dan miedo. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. Fíjense esto, no tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión. Y cuando se mira la oscuridad a través de la luz, esta no puede, por lo menos, que disiparla. Aquí nos habla de lo que ya nos ha dicho, de que la oscuridad, que son nuestros pensamientos que nos generan miedo, son pensamientos del ego, son nuestros propios inventos y que como son inventos no tienen características propias, solamente es una ilusión que las sostenemos creyendo en ellas. Lo único que tienen es eso, dice ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, lo pone entre comillas, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. ¿Cómo se expresa ese miedo? Aquí en la ilusión no importa. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo. Y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. Creemos que realmente el ego puede hacer algo. ¿Cómo me vas a decir que el ego no hace nada si mira todas mis proyecciones y cómo yo me estoy sintiendo? Claro que sí, le tenemos miedo al ego. Nos dice, le tienes miedo al ego porque crees realmente que te ha separado de Dios. Y de hecho de ahí viene el miedo. Dice, no obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de él no tiene el poder de hacer nada. Por lo tanto, vamos a cumplir lo que tenemos que hacer, que es mirar, como nos dice aquí, examinar las ilusiones, ver que no son nada, simplemente le hemos dado el poder de nuestra creencia y se deshacen, pero tenemos que ver aquello que estamos creyendo. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. El ego quiere que no nos tomamos muy en serio. Y de hecho, este mundo se basa en estudiar ilusiones.
Vamos a estudiar el cuerpo, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar, no sé, las cosas físicas, vamos a estudiar todo. Todo se basa en estudiar ilusiones. Nos inventamos las leyes de la economía y vamos a estudiarlas. Y se refuerzan, y se refuerzan. Cuando observamos, no digo yo que no estudiamos nada de eso, buenísimo que se estudie, pero sabiendo que estamos estudiando ilusiones. ¿Quién no ha estudiado ilusiones? Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puede ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. El objetivo del ego es alcanzar su propia autonomía porque quería estar separado de Dios. Quería ser autónomo de Dios. Desde un principio, pues su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Entonces nosotros, para examinar el sistema del pensamiento del ego, tenemos que saber que su objetivo, y él, de hecho nos lo dice más adelante, que el problema es que el ego tiene muy claro su objetivo durante las 24 horas del día, nosotros no. Nosotros que somos el que decidimos, no, nosotros nos despistamos mucho. Pero el objetivo, el ego lo tiene muy claro. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Por eso es que nosotros tenemos todos un tema con las figuras de poder. Llámese gobierno, padre, jefe, siempre tenemos como un temita por ahí. Porque queremos ser autónomos. O sea, ese de eso de ser, me vienen a mandar. Me vienen a mandar. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer y no sé qué, nos ponemos ahí. No significa que ahora tengamos que hacer lo que digan los demás. Sería el colmo. Pero que entendamos de dónde viene ese deseo de ser autónomo. Desde un principio, pues, de hecho, yo a veces he pensado, yo va, uno no quería que Dios dirigiera, me va a dirigir el otro. Bueno, ok, el objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo, de cualquier poder que no sea el suyo. Eso es su idea del ego. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Pero entonces, fíjense, quiere ser, lo interesante del ego es que él quiere vivir su autonomía, pero no quiere ser autónomo porque se va dando cuenta que no puede con todo. Se da cuenta que hay cosas que no puede dirigir. Se da cosas de que prácticamente nada lo puede controlar, que él no puede controlar nada. Pero entonces él quiere vivir en su autonomía y no pagar las consecuencias de ello. O sea, quiere ser autónomo, pero no sentir ese, esa sensación de vacío, de estar separado de Dios, de creerse separado de Dios. No es posible, no es posible. O sea, ese objetivo que quiere alcanzar el ego no lo logra alcanzar nunca. Se quiere sentir bien, se quiere sentir pleno, se quiere sentir no sé qué, pero separado de Dios y encargándome yo de todo. Y que Dios se encargue con su magia a que se me cumplan todos los ídolos que yo quiero. A ver. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que dicha idea es. El propósito del ego es la creencia en la separación y su propósito es sostener en la mente del Hijo de Dios el pensamiento de que está separado. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, de que está separado. Y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Que somos extensión de Dios. Pero dice, nos hemos puesto en un estado de vivir algo que no es natural. Por eso también nos dice en una parte del texto que escuchar la voz del ego es lo más natural del mundo, pero nosotros nos pusimos en una experiencia antinatural.
Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, causa-efecto. Y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente a ella. Acuérdense que nosotros inventamos un sistema del pensamiento del ego que es opuesto al de Dios, pero es completamente consistente. Entonces, hay una voluntad que es la que compartimos con Dios en este sistema de pensamiento que es opuesto, pero es completo, también tiene una voluntad y esa voluntad es opuesta a la de Dios, pero cree que es real. Pero es la diferencia básica entre uno y otro, nosotros en la mente lo vivimos como si fueran verdaderos los dos, pero uno es ilusorio y el otro es verdadero. Entonces, por eso dice su voluntad. Miren, he dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Si yo tengo una voluntad, la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz y que sea siempre unidad en él, porque así fue que lo creó. Dios creó en su voluntad, punto, es lo que hay. Pero entonces aquí se inventa una opuesta, que la voluntad del ego es ser autónomo, para no quitar ninguna. La voluntad del ego, esto viene a ser, desde un principio, es la voluntad, el propósito, es estar separado, autosuficiente e independiente, completamente distinta a la de Dios. Entonces, he dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente a ella. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios, que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser eso? Un conflicto real. Entonces ese es el verdadero conflicto que nosotros tenemos en la mente. Pensamos que tenemos una voluntad distinta y opuesta, separada a la de Dios. Pero es que lo creemos. Tuya es la independencia de la creación, no de la autonomía. Ya lo van a ver. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza. Fíjense que nos está hablando de cómo es la dinámica del ego. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. Ya sabemos que el conflicto es pensar que tenemos una voluntad diferente a la del Padre. Fíjense, cuando nos dice, porque el ego nos va a decir que es egocentrismo de Dios que nosotros seamos dependientes de Él. Si nosotros nos ponemos, es un alivio. Es un alivio poner el futuro en manos de Dios y poner nuestra mente en manos de Dios. Pero para el ego, él dice, no pongas el futuro en manos de Dios. No se fijan, ay, no, yo no hago eso. No, claro que sí. Cada vez que estamos angustiados por el futuro, porque estamos en el sistema del pensamiento del ego de la autonomía, no queremos soltar el futuro. Cada vez que estamos pensando y pensando y pensando en el pasado, porque tampoco nos creemos en autonomía. Y nos dice, no, que no creas que es una arrogancia de que tú dependas de Dios. Y dice que hasta Dios depende de ti. Para la creación depende de ti porque te dio la facultad de crear. Él ya te creó a ti, ahora te toca a ti crear. Entonces, dicen, es una interdependencia. Pero entonces, ¿qué pasa? El ego quiere ser autónomo. Fíjense esto, es bien interesante. El ego quiere ser autónomo. Entonces dice, no, yo no dependo de Dios. Pero la verdadera voluntad del Hijo, que así fue creado, era interdepender de Dios para crear, co-creadores.
¿A quién escuchó la palabra? El Hijo es co-creador con el Padre. Depende del Padre para crear. Y el Padre depende del Hijo para crear, porque así fue su unión. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se niega en la conciencia la dependencia de Dios y entonces, pero no puede eliminar la dependencia. ¿Y qué somos profundamente aquí? Dependientes. Dependientes de la pareja, dependientes de que tiene que pasar esto, dependientes de ciertos momentos, dependientes de no sé qué. O sea, vale, yo soy autónomo, ya no dependo de Dios, pero entonces nos ponemos a depender de cualquier tontería y sufrimos un montón si pensamos que la vamos a perder. De ahí es que somos tan dependientes, fíjense, uno no se da cuenta de esto. Y aquí es una dependencia a muchísimas cosas. Somos dependientes, pero es como esta dependencia, que es nuestra verdadera dependencia de Dios, no la queremos, pero preferimos depender de cualquier cosa externa. Cuando nos damos cuenta de que estamos dependiendo de algo para ser feliz, decimos, ya va, yo como que mejor dependo de Dios, y de una vez me siento bien y me siento completo y me siento pleno y se encarga de estas tonterías de las que yo había estado. Pero tenemos que verlo. Tenemos que ver, acuérdense que estamos aquí en ver cómo, examinando la dinámica del ego. Y entonces aquí nosotros entendamos, somos muy dependientes, somos muy adictos. Y realmente es lo que nos dice aquí, fíjense, el ego, miren, la creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. Es nuestra libertad, que dice que nosotros somos o libertad en Dios o rehenes del ego. Y si nosotros dependemos de Dios, lo que somos es libre. Entonces dice, el ego considera cualquier dependencia como una amenaza. Y de hecho, fíjense que él tergiversa su autonomía, se pone a depender y nosotros nos damos cuenta incluso en la ilusión de que estamos dependientes de esto, dependiente de esto, dependiente de esto, y el ego no tiene ningún problema de que nosotros veamos esa dependencia y que la veamos como una amenaza a nuestra paz. El ego no tiene problema, sí, de que seas dependiente es una amenaza para tu paz, pero por eso es que se pone como un círculo cerrado porque nos dice la dependencia es una amenaza, entonces no quieras depender de Dios, no sueltes el control. Y una de las, y en psicoterapia lo vemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que nos cuesta soltar el control, porque el ego ve, si suelto el control estoy dependiendo de Dios, eso me amenaza mucho, nos da mucho miedo. Pero entonces no quiere soltar el control, quiere sostener su propia autonomía, pero no puede eliminar de la conciencia la dependencia. Entonces se pone a depender de cosas afuera. Y entonces, y no tiene problema de decir, mira, qué mal que esté dependiendo de esto. No tiene problema, el ego no tiene problema que nos demos cuenta de nuestros apegos. El ego, y de hecho, no, les sirve buenísimo para sentirnos culpables, para reforzarse. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Miren qué astuto es ese ego. Se consolida a sí mismo en su dependencia, se consolida a sí mismo en la culpa por esa dependencia. Entonces algo que es natural del Hijo de Dios lo vuelve para su plan. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del ego? La separación. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Acordémonos que nos dice cuál es el conflicto. El conflicto que nosotros sentimos, y aquí todo el mundo siente un conflicto, el conflicto, como que dice, el primer conflicto, es que creemos que tenemos dos voluntades. El ego está muy claro que tiene que sostener la separación y va a utilizar todo para su plan. Nosotros, que somos el que decidimos, estamos aquí en el capítulo 11, Dios o el ego, el que somos el que decidimos, no tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Entonces, por eso sentimos conflicto. Debes reconocer que por lo menos que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder.
Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no lo escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dices cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? Es lo que yo les decía del control. Fíjense, esto es básicamente control. Si el ego pudiera producir miedo, yo menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. No, yo no quiero soltar el control. Yo todavía tengo la esperanza que si hago no sé qué, que si ocurre tal cosa, esa sensación de debilidad va a desaparecer, que es lo que es el poder. También por eso es que desde el ego buscamos tener poder, porque al creer que estamos separados, tenemos la conciencia de que algo nos falta, nos sentimos vacíos. Entonces, el ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado, incluso desesperado. Ahí es que ya yo tomé conciencia y yo soy muy altanero. Si no estás tomando conciencia de nada, el ego no tiene ningún problema que te digas que eres un altanero. Es más, si identificas con el personaje, buenísimo, lo solidificamos. Entonces, el ego no tiene problema, es que estoy tomando conciencia y me da cuenta que soy un poco superficial. Buenísimo, quédate en el personaje. Bien superficial. El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado. Pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Cualquiera de estas es miedo. Cualquiera de estas es miedo. Cuando estoy altanero, cuando soy incrédulo, cuando soy frívolo, cuando soy superficial, cuando lo que no quieres es que me dé cuenta de por qué yo tengo en mi personaje cualquier cosa de estas. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego. Y es una capacidad para la cual demuestra gran ingenio. Él busca minimizar el ego, pero no deshacerlo. De hecho, el sistema del pensamiento del ego se basa tanto en el miedo que nos convence de que el miedo no se puede eliminar. ¿Eso no es? No se puede, a ver, con que baje un poquito mejor. No, no. Aquí nos dice, por eso que nos dice que no es que le pedimos mucho al mundo, que le pedimos poco, porque pensamos que hay cosas, o sea, la creencia de que no se puede deshacer el miedo es del ego. Nos dice que la podemos minimizar, pero no eliminar. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? Y le seguirías escuchando si reconocieras que eso es lo que está haciendo. La más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste, e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Aquí estamos en la 10. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Fíjense, la más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo. Cualquier cosa que nosotros, de hecho, cuando tenemos cualquier falta de paz, allá hay miedo. Y ese miedo implica que estamos separados de Dios. Sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. El ego va a buscar experimentarlo. Claro, claro que ese miedo va a dar forma en algún nivel. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de ello, de que todo lo que nos separa de Dios es únicamente miedo. Por eso es que aquí ya nos está empezando a ayudar las condiciones. Primero nos dice, para eliminar el ego es importante que lo examines. Y aquí nos está diciendo qué es lo que tenemos que examinar. Cada vez que sientes miedo o cada vez que te crees separado de Dios, lo que hay es miedo. Y miedo es invento del ego. Pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo y miedo que ello supone una vez que lo reconocieras. Es lo que yo ahora les decía, que el ego busca vivir su independencia, pero no tener el miedo que eso le causa. Y no puede ser.
El miedo se deshace cuando nos damos cuenta que somos dependientes de Dios y empezamos a soltar el control y decimos, vale, a tu forma, me conecto. Si la creencia en la separación, ¿qué es lo que cortó? La comunicación con el Padre. Entonces, su sueño de autonomía se estresa, fíjate, su sueño de autonomía, no escucho la voz de Dios. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieras. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la realidad porque te habrás negado a ti mismo. El negarnos a nosotros mismos en nuestra conciencia nos genera miedo, en otras palabras. Nos genera miedo porque nuestra condición nata no fue esa. Nosotros fuimos creados para estar unidos con el Padre y ese es el verdadero amor. Cualquier condición, aunque sea en el sueño, que sea opuesto a esa unidad con el Padre, es miedo, nos va a dar miedo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, la verdad que ya no estamos unidos a Dios, creerás que el ataque tiene poder. El ataque tiene poder de hacer algo real. Dicho llanamente, pues te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Nos hemos vuelto temerosos de nosotros mismos porque nosotros tenemos en nosotros el recuerdo de que somos uno con el Padre. Le tenemos miedo al Padre, entonces no queremos reconocer quiénes somos aquí. Porque sabemos que esa conciencia, esa verdad de lo que nosotros somos está en conexión con el Padre, le tenemos miedo al Padre. Entonces, fíjense, al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder, o sea, ha hecho tener efectos reales. Y de hecho eso es el pecado. Eso es pecado, o sea, la creencia de que de que es real la separación y que ha tenido poder y que además es irreversible, por eso es una idea de pecado. Dicho llanamente, pues, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Entonces, por eso es que según vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que lo que le tenemos es miedo al amor. Esa es la gran resistencia del ego. Le tiene miedo al amor porque se deshace su deseo de ser autónomo. Y fíjense que nosotros nos ponemos aquí, entonces que si yo me pongo a perdonarlo todo, me voy a morir. Así, ¿no? Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. Nosotros aquí siempre, ay, que tengo miedo, que siento miedo, que no sé qué, que el miedo, pero no sabemos lo que es el miedo. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo que es el miedo, porque al miedo le damos atributos solo, le damos atributos que no tiene. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. El propósito del ego, que es su autonomía. El ego tiene la esperanza de lograrlo, pero no puede lograrlo porque es falso. Lo puede soñar, sí. Dios depende de ti. Esto ya no lo vuelvo a repetir, bueno, ya yo también se los dije. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya. Y por lo tanto, está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. Ok, aquí ya no lo vuelvo a decir. El problema aquí es de identificación. ¿Me estoy identificando con la separación o me estoy identificando con el Hijo de Dios que es parte del Padre? Y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad. La separación es la felicidad, oye, lo logré. Pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya
y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Esto es como una forma de decir lo que ya también nos ha dicho, de que todos los objetivos del ego tienen una particularidad, es que nos dejan insatisfechos. Fíjense. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado a conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo y será muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Y será muy difícil mantener que el miedo es felicidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros en la ilusión esto lo vemos todo el tiempo. Esto está conectado con placer y dolor, lo tenemos invertido. Nosotros, fíjense, no te ha aportado más que miedo y será muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Muchísimas cosas, nosotros aquí las vamos queriendo alcanzar desde el miedo, pensando que es nuestra felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. Desde el ego lo creemos, pero nuestra verdadera identidad nos engaña. De reconocer esto no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero bueno, aquí estamos todos locos. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque, del que el amor de Dios lo protege completamente, puede producir miedo. El ego analiza, esta parte a mí me encanta, me ha matado mucho la cabeza, de hecho tengo muchísimas anotaciones de eso. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. ¿Esto qué es lo que implica? El ego, miren, a ver cómo lo explico. El Espíritu Santo sabe que todo es unidad, que todo es el reflejo de todo, que la afiliación, que el hermano es parte de mí mismo. Y no analiza eso porque sabe lo que es verdad. El ego necesita analizar porque el ego es el que es selectivo, es el que percibe separación, es el que cree que las cosas están aparte de otras. No ve el conjunto en nada. Entonces el ego necesita analizar primero para hacer real sus propios inventos. Segundo, porque busca tapar la verdad de que lo que tiene es miedo. Entonces él empieza a analizar para justificar su separación. El Espíritu Santo acepta lo que realmente es que todo es parte del todo. El ego analiza porque necesita complicarlo todo. El ego vive complicándolo todo. Ya ahora vuelvo a decir, solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, plenitud de que todo es uno. Se acepta de que todo es uno y que eso tiene que ver también con el que no necesitamos entenderlo todo. El ego es el que nos quiere para que nosotros seamos felices, no, que cuando lo entienda, cuando yo entienda esto es que yo voy a ser feliz. No, el ego busca analizar, complicarlo todo, que todo sea un problema, separar y pensar que las cosas no tienen una... Oye, es que, si, no sé, tuve situaciones de dinero, eso no tiene nada que ver con pareja, no tiene nada que ver con aquello, no, que sí, que está todo conectado, todo es parte del todo. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego ve cosas separadas, no ve una unidad en nada porque es un sistema de pensamiento de separación. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar la verdad. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación. Por eso es que necesita analizarlo todo minuciosamente y separado. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia,
y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas. Fíjense, por eso es que analiza, está explicando cómo es el análisis, desmenuzándolos en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí, y desprovistas, por lo tanto, de todo significado. Porque el verdadero significado de las cosas es en unidad, no en separación. En separación, las percepciones separadas no tienen un significado, el que le invente el ego. Y para eso necesita mucho análisis, ¿no? Pero está equivocado siempre. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos. Pues si la separación es la salvación, claro, según él, la armonía es una amenaza. Cuando se ven las cosas como una unidad, se ve todo como algo armonioso lo que está ocurriendo, que no lo tengo ni que entender. El ego lo fragmenta, lo pone complicado, lo analiza porque es un sistema de pensamiento basado en la separación. Acordémonos que el ego necesita que tengamos miedo. Y vive analizando todo para que le tengamos miedo. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden sino ser exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. Todas las cosas el ego las interpreta. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden ser sino exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Fíjense cómo es el ego, como el ego analiza y el ego separa, percibe siempre el error, ese es su foco. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. El error, el ego se basa en el error. Acuérdense que ese error es el que proyecta, él va a tener razón, tiene muy presente en lo que se va a fijar. Por ejemplo, a mí siempre me dicen X cosa. Y entonces yo todo lo voy a percibir como que de alguna manera me estaban diciendo eso que yo estaba seguro que me van a decir. Es lo que voy a ver. Me voy a estar centrando en el error. Aunque nadie lo vea, lo voy a ver yo. Y me voy a sentir además es que yo me di cuenta, yo soy detallista. Entonces, pero es que realmente es lo que estoy queriendo ver. Fíjense, el ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye utilizando su racionamiento típicamente circular, ¿no? En mente cerrada, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. Una verdad consistente, la verdad de lo que yo soy. No, no, no. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser la verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real en su mente, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. Yo estoy separado. ¿Qué anoté yo aquí? El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo, y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, acuérdense que el significado siempre es en la unidad. Entonces, valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto. No comprende nada, pero cree que tiene razón. Y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Es como es que se dice esto, aquello que yo creo que va a suceder y sucede. Ah, la profecía autocumplida.
básicamente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe. Y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Va a atraer todo lo que sea para hacer real sus propias sentencias de dolor, como se dice en la psicoterapia. Tiene sus propias sentencias de dolor y él eso es lo que va a buscar. Va a buscar todos los testigos para tener razón. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Es congruente con lo que cree de sí mismo. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Entonces, entendemos el propósito del sistema del pensamiento del ego es hacer real la separación, su propia autonomía, y entonces se hace unas ideas de ser completamente diferentes a como es, va a buscar tener la razón. Aquí dice, va a tener un poder de atracción impresionante para atraer a los testigos que le den la razón de su propia fuente. Es un sistema de pensamiento cerrado. Por eso, básico, abrir la mente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación. Por eso es que nos dice el curso de milagros que es negar la negación de la verdad. Nosotros negamos en nuestra conciencia nuestra verdad, que somos el Hijo de Dios. Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. Lo que ha negado que es la verdad. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. Por eso es que yo ahora les decía, cuando empezamos, yo les dije, acordémonos que básico para ver la dinámica del ego es no confiar en nuestra percepción, porque estamos equivocados en lo que percibimos. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Su Hijo no es indigno. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. Eso que estamos viendo en el otro es lo que queremos ver desde el sistema del pensamiento del ego, porque hace real la separación. Mientras nosotros veamos indignidad en el otro, nos centremos en ella, estamos centrándonos en el error y no en la verdad. A nivel del mundo, hagamos con ese error lo que nos parezca mejor, pero es que tenemos que irnos a la verdad, porque si no nos condenamos a nosotros a no ver la verdad en nosotros, y si nosotros no vemos la verdad en nosotros, no nos identificamos con la verdad, nos seguimos identificando con el personaje, y el personaje es miedo. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el hijo esté, allí tiene que estar el padre, aunque sea la ilusión. No, porque aquí en la ilusión no está el padre, sí, porque está el hijo. Sin embargo, donde quiera que el hijo esté allí, tiene que estar el padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Si nosotros vamos soltando el dar, justificar la percepción que tenemos egoica, entonces nosotros permitimos que se haga la corrección, pero nosotros tenemos que ver el error. Vemos el error y se entrega. Ya no lo queremos sostener. Pero si nosotros lo ocultamos de nuestra conciencia, va a quedar allí manifestándose. Entonces lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el hijo esté allí, tiene que estar el padre. Estas son cosas que nosotros las tenemos que tener presente. Acepta lo que Dios no niega
y ello te demostrará su verdad. Nosotros vamos a traer también los testigos adecuados de que ahí está el Hijo de Dios. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Guardan silencio el personaje. Bueno, eso va pasando. Cada hermano, esto es muy potente, cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Aquí no nos está diciendo que cambie el hermano. Oye, hay personas o sea, ojo, miren, hay personas que sí, que nos caen mejor que otras. Igual que a ellos no les gusta más el mar y a otros les gusta más la playa. A unos les gusta más el color verde y a otros les gusta más el color naranja. O sea, no significa que nos tiene que gustar todo igual, ¿no? Nosotros podemos tener unas personas con las que nos divertimos más, con las que la pasamos mejor, con las que filosofamos más, o sea, buenísimo. Pero que es el Hijo de Dios todo el mundo. Pero entonces, más allá de ello, ¿qué es lo que estamos viendo en el hermano? Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. ¿Qué percibimos en el hermano? Eso habla de nosotros. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Acordémonos que nos dice que el ego está sumamente alerta de su sistema de pensamiento y que nosotros tenemos que entrenar a nuestra mente para estar alerta también. Para cuando nos damos cuenta de que estamos percibiendo en el otro, no precisamente el Cristo, ok, no me mantuve alerta. Aquí lo que yo estoy viendo aquí es mío, porque no estoy separado del otro. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir, de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema del pensamiento que quieres que sea verdad. Es lo que les digo, aquí no nos está diciendo que tenemos que cambiar las personas. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. No tenemos que negar la dinámica del ego en nosotros o en el otro. Nosotros podemos ver la dinámica del ego en el otro, aunque por supuesto si la vemos la estamos viendo desde nuestro propio ego, desde nuestro propio miedo. Sí la podemos ver, pero entendamos que nos estamos enfrascando en ella porque es lo que queremos ver. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano, al menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Es una decisión. Fíjense que hay una parte que dice, que a mí me gusta mucho, yo lo he practicado y de verdad que es impresionante. Cuando a veces hay partes que hay gente que dice, no se le debe pedir a Jesús ayuda específica para las cosas específicas del mundo. Yo estoy convencida que sí, porque eso es unidad también. O sea, si no hay que negar el cuerpo porque es una negación inútil, entonces sí, cuando uno está confundido no se puede preguntar. Ahora la respuesta, si pedimos que queremos escucharla en un hermano, es súper bonito. A mí me encanta ese ejercicio. Por entonces voy por la vida buscando al Cristo. A ver cuál es el que me va a contar la verdad. En vez de estarme enfocando en los errores, ¿no? Sino que yo digo, vamos a ver cuál es el Cristo que me va a dar la respuesta. Y la encuentro rapidito, porque encontramos lo que queremos hallar. Fíjense, si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste a él, de Cristo a él. En nuestra conciencia, en nuestra mente. A ver, yo quiero la respuesta que yo le pregunté a Jesús. La voy a escuchar por el hermano. Entonces me pongo a buscar, ser una buscadora de Cristo. ¿Eh? Es muy, o sea, yo sé que suena un poco loco, pero es muy cool. La verdad que está muy bonito. No oyes más que tu propia voz. Y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver en el hermano? Es lo que vamos a ver. Y es verdad, de verdad que es verdad. De verdad que es verdad. A ver, me tengo que retirar, más tarde la termino. Vale.
No se veía. Bueno, y entonces la semana que viene vamos a hablar del despertar a la